Ejemplo, vamos a hacer unos ejemplos uniendo el principio de la suma y de la resta en el mismo ejercicio. Por ejemplo, tengo la derivada con respecto a x de una función con 3 términos, pero si ustedes observan, el segundo término es negativo y el primero y el tercero son positivos. El principio de la suma, tanto el principio de la resta, me permiten separar en la derivada del primer término, y aquí un signo menos la derivada del segundo término, más la derivada del tercer término. Voy a escribirlo nuevamente. Derivada con respecto a x del primer término, luego menos la derivada con respecto a x del segundo término, más la derivada con respecto a x del tercer término. Resuelvo de manera directa la derivada con respecto a x de 5x, como aquí x tiene exponente 1, voy a desaparecer la derivada y la x y solo me voy a quedar con el 5. Después menos la derivada con respecto a x de x a la n, voy a multiplicar el 2 por el 3, 2 por 3, 6, luego mi base, mi variable x, y a su exponente que es 2 le voy a restar 1. 2 menos 1, 1. Puedo no escribir el 1 o escribir el 1, de cualquiera de las dos maneras es correcto. Después aparece el signo más, la derivada con respecto a x de x a la n. ¿Cómo le voy a hacer? El x baja, el exponente baja como coeficiente, después la variable x y su exponente, a este exponente 6 le voy a restar 1. 6 menos 1, 5. Resolvemos un segundo ejemplo. La derivada con respecto a x de 8x cuadrada más 4x cúbica menos 2x cuarta. Utilizando el principio de la suma y la resta al mismo tiempo, puedo separar en la derivada con respecto a x del primer término más la derivada con respecto a x del segundo término menos la derivada con respecto a x del tercer término. Ya que lo tengo separados, en la derivada de cada término algebraico voy a resolver. Tengo la derivada con respecto a x de x a la n. Resuelvo de forma directa. Este 2 multiplica el 8. 8 por 2, 16. Se convierte en mi nuevo coeficiente, mi variable x. Su nuevo exponente va a ser 2 menos 1. 2 menos 1, 1. El 1 lo puedo escribir o lo puedo dejar sin escribir. Y termino la primera derivada. Aparece un signo más la derivada con respecto a x de 4x cúbica o de x a la n. Resuelvo directamente. 3 por 4, 12, que se vuelve mi nuevo coeficiente de mi variable x, y al exponente 3 le resto 1. 3 menos 1, 2. Después aparece un signo negativo, la derivada con respecto a x, nuevamente de x a la n. Resuelvo. 4 por 2, 8. Mi variable x, y a su exponente 4 le resto 1. 4 menos 1, 3. Y con eso termino mi derivada. Por último, la derivada con respecto a x de 1 medio de x cuadrada más 3x cúbica menos 8, a que es igual. Voy a separar utilizando el principio de la suma y de la resta, y separo en la derivada del primer término más la derivada con respecto a x del segundo término menos la derivada con respecto a x del tercer término. Resuelvo de forma directa. Esto va a ser igual. Estas se las voy a resolver de forma directa. Voy a multiplicar 1 medio por 2 y los multiplico en medio. 2 por 1 medio me va a quedar, se los voy a escribir como fracción. 2 medios de x, y a 2 le resto 1, me queda 1. En esta ocasión no lo voy a escribir. Más la derivada con respecto a x de 3x cúbica, otra vez tengo x a la n, multiplico 3 por 3, que son 9,
mi variable x y a su exponente 3 le resto 1, 3 menos 1, 2. Luego aparece menos. La derivada con respecto a x de una constante, de un número que no tiene x, esto se convierte en 0. Por lo tanto, ya tampoco ni siquiera era necesario escribir el signo menos. Ojo, si ustedes en las tareas anteriores me dejaron este resultado escrito de esta forma, es correcto. Pero también es correcto si lo simplifico. 2 entre 2, 1. Puedo escribirlo o puedo dejarlo invisible. 1x más 9x cuadrado. También esta es una forma correcta de escribir el resultado. O puedo mantener el 1 invisible y me queda x más 9x cuadrado.